Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días a todos, les habla Marta Galvez del Ministerio de Melbourne. Ya estamos en el final de la semana. Espero hayan tenido todos una muy buena y bendecida semana. Entonces vamos a ponerle este tiempito al Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de reunirnos como familia para escudriñar tu palabra. Te pedimos que este mensaje sea de revelación a nuestro corazón y contribuya a nuestro conocimiento sobre ti. Santo Espíritu de Dios, prepara nuestros corazones para recibir esta palabra. Y hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de los Salmos, un libro bastante extenso, pero rico en alabanzas y oraciones. Oraciones que los salmistas hacían a Dios en forma de poemas y que salían de lo más profundo de su corazón, de acuerdo con la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces hoy nos corresponde los salmos del 5 al 7. Estos salmos fueron escritos por el rey David en sus tiempos más difíciles. En estos salmos podemos sentir a un David realmente angustiado por el ataque de sus enemigos. Este devocional lo quise titular Mi oración en la angustia. Entonces, para poder entender las circunstancias en las que estaba David en el momento de escribir estos tres salmos, tenemos que ir a Primera y Segunda de Samuel. Ahí en Samuel vemos que David peleó contra los filisteos durante el gobierno de Saúl. David después se escondía de Saúl porque lo amenazó, lo empezó a perseguir porque sentía envidia de que el pueblo israelita respetaba más a David que a Saúl, porque veía más respaldo de Dios en él. Después de la muerte de Saúl, dice la palabra que hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl para ver quién iba a quedar como rey. Y después de que David toma a Jerusalén y se posesiona como rey de Judá y más adelante de Israel, el libro de Samuel nos cuenta que David extiende sus dominios, enfrentándose contra dos pueblos, los amonitas y los sirios. Entonces David se encontraba en una temporada de guerra donde habían enemigos que atentaban contra su vida. Y él tenía una responsabilidad muy importante, y era la responsabilidad de dirigir a todo un pueblo para poder tener victoria en esas guerras, especialmente la posesión de tierras. Entonces yo me voy a centrar en el Salmo 5. Este es un salmo en el que David presenta su angustia a Dios, y en su oración vemos que David se enfoca en dos grupos de personas. Por un lado, los enemigos, quienes los describe como malos, los que aman la maldad, y por otro lado, los justos, oprimidos por los enemigos que buscan a Dios y reconocen su pecado. David se encontraba en este segundo grupo. Recordamos que acabamos de terminar Mateo, y Jesús persistentemente también dividía a los oyentes en dos grupos, los que obedecen la palabra de Dios y los que no. Esto en realidad de dividirnos en dos grupos, los que estamos con Dios y los que no, es algo persistente en toda la Biblia. Entonces vamos a hablar primero de los enemigos. En el Salmo 5, en los versículos del 4 al 6, dice en la Nueva Traducción Viviente, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentira, el Señor detesta a los asesinos y a los engañosos. Aquí David está describiendo la santidad de Dios. La actitud de pecado
dice que pues no convive con Dios. Y en el Salmo 5 del 9 al 10 dice: mis enemigos no pueden decir la verdad, su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Entonces aquí David está describiendo no solo la maldad de los oponentes de guerra, sino el dolor que él estaba sintiendo a causa del pecado de sus enemigos. David tenía un celo por Dios y su santidad. Recordemos que los pueblos vecinos con los que estaba peleando David no creían en el Dios de Israel, no creían en Jehová de los ejércitos. Ellos adoraban otros dioses con D minúsculo. Estos pueblos no eran del agrado de Dios por su idolatría a otros dioses. Yo creería que en el Antiguo Testamento es el pecado que Dios, digamos que describe o que desata la ira de Dios, y como el más descrito en el Antiguo Testamento, la idolatría. ¿Qué era lo que estaba causando la angustia de David? No era que David no tuviera un buen ejército con quien pelear, o que estuviera siendo derrotado, porque si vemos en las historias del libro de Samuel, Dios les estaba dando la victoria. La angustia de David era que él no estaba tomando la venganza en sus manos, sino que oraba a Dios por su justicia. ¿Y qué le tocaba? Esperar le tocaba. Él veía a los oponentes y le tocaba esperar en Dios. Vemos que el versículo 10 dice, del Salmo 5 dice: Dios declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas, expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Esto es lo que se llama un salmo imprecatorio, un salmo en el que se ora a Dios por justicia contra los enemigos, contra los malos. Pero ojo a esto, no es un deseo de venganza, sino un celo por la justicia de Dios y una esperanza de que Dios nos va a dar y a sacar de esta situación, nos va a dar la victoria. Entonces, si nuestro enemigo se arrepiente, la justicia de Dios envolverá ¿qué? Misericordia. Recordemos, por ejemplo, lo que vemos en el libro de Jonás con el pueblo de Nínive, un pueblo enemigo de Israel que escuchó el mensaje de Dios. Sus dirigentes declararon ayuno cuando Dios anunció destrucción sobre Nínive. ¿Y qué pasó? Dios se arrepintió de destruir a este pueblo. Diferente a lo que pasó con, por ejemplo, el faraón de Egipto. Él nunca ablandó su corazón para dejar al pueblo de Israel, para dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cuál fue la justicia de Dios en esta historia? Fue la destrucción de Faraón y su pueblo. Así que David no está orando por venganza, sino por justicia. La justicia de Dios puede envolver misericordias y hay arrepentimiento por parte de los enemigos. Dice Deuteronomio 32:35: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Aquí les está hablando Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice: mía es la venganza y la retribución. Romanos 12:19 dice Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Zacarías 4:6b dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo no sé si a ustedes algún día han tenido algún problema con una persona en el trabajo o en su familia o donde sea, y Dios les dice: calle, no actúen, no tomen el asunto en sus propias fuerzas. Entonces a uno le toca esperar con paciencia a que Dios haga. Eso es lo difícil.
A David le tocaba esperar a que Dios le diera las estrategias y mientras tanto tenía que tener paciencia con la opresión del atacante. ¿Y qué hacía? Orar. Lo que a David le angustiaba era la incertidumbre de qué era lo que Dios iba a hacer y cuándo. Aunque en las dificultades, aún teniendo confianza en el Señor, la angustia llega al corazón. Recordemos lo que nos enseñaba Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 38 al 40. Dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Y Mateo 5, del 43 al 45, Jesús nos dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Entonces, mientras Dios hace justicia, debo amar a mi enemigo como lo hizo David con Saúl. Recordemos que David siempre reconocía a Saúl como el ungido de Jehová, a pesar de que lo atacaba, a pesar de que quería su muerte. Saúl quería la muerte de David. David lo reconocía como el ungido de Jehová y por eso no lo tocaba. Entonces estamos llamados a amar a nuestros enemigos, pero también no es que vayamos a estar oprimidos por ellos indefinidamente, porque Dios no nos va a dejar en este estado para siempre. Entonces, ¿cuál fue la oración de David? La oración de David tiene 3 componentes. El primero, el rey David iba a la presencia de Dios a clamar por ayuda. Dice que lo hacía en la mañana. El Salmo 5, del 1 al 3 dice, oh Señor, óyeme. Cuando oro, presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz en la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Dice que solo a ti dirijo mi oración. Solamente Dios nos puede ayudar. Y es importante que lo primero que hagamos en el día es orarle a Dios para que Él nos dé las herramientas para enfrentar las dificultades que tenemos que enfrentar durante el día. Segundo, el rey David reconoce su pecado. En el Salmo 5, del 7 al 8 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. El arrepentirnos de nuestro pecado hace parte de la justicia de Dios, porque es lo que activa, la justicia a favor de nosotros. Porque no significa que solamente los enemigos actúan mal o tienen pecado, nosotros también, pero hay una diferencia, el arrepentimiento. Y tercero, David alababa a Dios y confiaba en Él mientras esperaba. El Salmo 5, 11, 12 dice, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, pues tú bendices a los justos, oh Señor. Entonces, el mensaje de este salmo es: no tomemos venganza contra nuestros enemigos, sino que debemos ir a la presencia del Señor a presentarle nuestra angustia. Debemos orar por nuestros enemigos, amarlos y esperar a que Dios haga su justicia. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos acabas de dar. Te damos gracias por el rey David, que nos da ejemplo de cómo orar en la angustia. Señor, a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo manejar, con personas que nos quieren hacer daño y nos gustaría devolverles y actuar de la misma manera, pero tú nos enseñas a no tomar venganza, sino a ir a tu presencia, a dejarlo todo en tus manos.
Ayúdanos, Señor, a ser como David, a levantarnos muy de madrugada y mañana tras mañana, a buscarte no solamente para dejarte nuestras cargas, sino para alabarte, porque sabemos que tenemos la victoria segura. Padre de misericordia, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Es difícil amar a alguien que nos hace daño, pero solo tú nos puedes ayudar. Perdónanos también por nuestras faltas y guíanos en tu justicia. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, les recuerdo mañana la reunión. Qué alegría verlos a todos otra vez. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.